Gracias por haber tomado nuestro lugar en esa cruz. Gracias. Te animo a que le digas con tus propias palabras, palabras de gratitud. Decile gracias, Jesús, por tomar mi lugar. Aunque no entendamos, aunque no entienda cuánto fue lo que pagaste, cuánto fue que sufriste, cuánto fue que soportaste. Aunque no sepas, Señor, cuánto es lo que atravesaste. Señor, yo te adoro, te exalto, te doy gracias por haber tomado mi lugar, por haber sido obediente al Padre, por haber tomado la decisión de venir a este mundo a morir de una forma tan cruel, tan desagradable, tan humillante, pero lo hiciste por amor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No nos quedan más que palabras de gratitud y de agradecimiento, porque no solamente fuiste obediente, no solamente te humillaste, no solamente renunciaste a tu reinado, sino que también tuviste que padecer la misma muerte, pero resucitar al tercer día en el poder de tu Espíritu. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, en esta noche queremos recordar esto que hiciste por nosotros. Queremos, Señor, honrarte en esta noche. Queremos escuchar tu palabra y que tu palabra nos bendiga. Tu palabra, Señor, pueda producir en nosotros aún mayor asombro por ti, aún darte mayor gracias, Señor, por ti, aún aferrarnos más a ti, sabiendo de que lo que tú has atravesado, que lo que tú viviste, Señor, fue real, fue verdadero y lo hiciste por toda la humanidad, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Dirígenos a través de tu palabra ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Podés tomar asiento. Bienvenidos a todos. Jesús resucitó. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24. Lucas 24. Lucas 24, versículo 1. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Hasta allí la palabra por ahora. Después vamos a seguir camino. Pero la resurrección de Jesús sigue siendo única, sigue siendo especial. La resurrección de Jesús fue una vez y para siempre. Es decir, Jesús murió una vez, resucitó para nunca más volver a morir. Él es un Dios eterno y a esa eternidad Jesús nos invita a cada uno de nosotros a vivir. A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario y por recibirlo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, Él por su sacrificio en la cruz y por haber encontrado allí en esa resurrección la eternidad, es la que nos ofrece a cada uno
de nosotros. Vamos a ver algunas cosas que se destacan en esta situación o en este tiempo de resurrección que Jesús estuvo atravesando. Y lo primero que quiero que podamos ver el mismo momento en la resurrección. Claro, la palabra de Dios no relata el momento mismo en que fue resucitado, porque no había nadie allí de los discípulos. Recuerden que era de noche, estaba primero era un día de reposo, no podían hacer otra cosa que estar en sus casas prácticamente y no podían hacer mucho más. Pero por eso las mujeres dicen que cuando ni bien amaneció, fueron a aquel lugar, pero ya Jesús no estaba allí. Es interesante que estas mujeres, cuando el día viernes Jesús fue puesto dentro de un sepulcro, fueron las mujeres, estas mujeres, quienes vieron dónde lo habían depositado al cuerpo de Jesús, tanto José de Arimatea como Nicodemo. Y nos enseña la palabra que estas mujeres tenían muy sabido el lugar a donde Jesús había sido puesto. Y es interesante que estas mujeres habían preparado, dice allí la palabra, especias aromáticas, que era algo que acostumbraban los judíos presentarles allí a los cuerpos. Y son esas mujeres las que entran en el sepulcro. No había nadie de sus discípulos que se habían atrevido siquiera a mirar a dónde lo habían puesto a Jesús, porque no lo menciona la Escritura, así que lo más probable es que no haya habido ninguno. Lo más probable es que cada uno se fueron por su camino, quizás desorientados, quizás preocupados, angustiados, confundidos, tristes, quién sabe cuántos sentimientos más. Y dice la palabra, nos cuenta que fueron dos discípulos, digamos discípulos secretos, José de Arimatea y Nicodemo, que tomaron el cuerpo de Jesús con mucha valentía, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo prepararon y lo pusieron allí. Así que solamente ellos y las mujeres que habían visto cómo lo bajaban a Jesús, cómo prepararon su cuerpo y en la tumba en lo que lo habían sepultado, eran los que estaban con Jesús en ese momento. Así que estas mujeres fueron quizás con una expectativa a la tumba, con la expectativa de encontrar a un Cristo muerto, pero se llevaron una sorpresa. Jesús no estaba allí. Jesús no estaba allí. Jesús había resucitado, les dijo el ángel. ¿Por qué ustedes buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos a quien ya no está en este lugar? Cristo ha resucitado. Y fue tan impresionante y tan impactante el hecho de que Jesús haya muerto y haya resucitado, que cada uno de los que han estudiado historia en algún momento han aprendido o han visto que la historia se divide en dos, en antes de Cristo y después de Cristo. Esas cosas no las marcan algo circunstancial, algo que no tuvo mucho significado. Esas cosas las marcan cosas que fueron muy profundamente marcadas. Así que el hecho de que Jesucristo haya muerto y haya resucitado, no solamente lo cuenta la palabra de Dios, la Escritura, sino que aún toda la humanidad se dividió de esa forma, históricamente, como uno de los hechos, podríamos decir, que realmente nos muestran, o hasta inclusive científicamente nos muestran, que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario y la resurrección de Cristo de entre los muertos marcó un antes y un después. Un antes y un después. Cuando leemos Lucas capítulo 24, pero los versículos 9 al 12, podemos ver que hubo distintas reacciones de los seguidores de Jesús cuando las mujeres le contaron lo que habían visto, cuando recibieron la noticia de la resurrección de Jesús. Dice allí Lucas
24, 9 al 12, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. ¡Qué tremendo! Los 11 discípulos y todos los demás que estaban allí en esa casa, les pareció una locura lo que estas mujeres le estaban contando. Imagínense, pónganse en el lugar, en esa situación. Jesús había sido colgado en un madero, había sufrido la peor de las muertes que un ser humano podía sufrir. Lo habían puesto dentro de una sepultura, de un sepulcro, donde inclusive todavía fue sellado, cerrado con una piedra que era bastante difícil de poder mover. Y no solamente pusieron la piedra, sino que los religiosos judíos le pidieron a Pilato que custodiasen esa sepultura o ese sepulcro, mejor dicho, ese sepulcro, para que nadie venga y se lleve el cuerpo de Jesús. Estos discípulos, cuando escucharon la noticia de que Jesús resucitó, les pareció una locura, solamente a Pedro. ¿Quién sabe por qué? No sabemos si fue por impulso, no sabemos si fue por crédulo o por incrédulo, no sabemos. Pero los que hemos leído los evangelios conocemos y sabemos que Pedro era un tipo, por decirlo de alguna forma, impulsivo. Vio a Jesús caminar sobre el agua y le dijo: Señor, yo quiero ir a donde estás vos. Vení, le dijo Jesús. Y caminó sobre las aguas. Bueno, un par de pasos. Después tuvo miedo, pero caminó. Ninguno más caminó sobre el agua. También Pedro, en otras ocasiones, también metió la pata, por decirlo de alguna forma, ¿no? Señor, yo no te voy a negar. Y lo terminó negando. Así que Pedro fue corriendo hasta aquel lugar para ver que realmente lo que las mujeres estaban diciendo era verdad. Ahora, ¿cuáles habrán sido las emociones? Los discípulos, ¿qué habrán sentido? ¿Qué habrán experimentado en sus emociones cuando escucharon a estas mujeres y a las mujeres mismas que Jesús no estaba en ese sepulcro? Quizás en algunos corría miedo por sus venas. Quizás en algunos corría asombro. Bueno, incredulidad, ya lo hemos estado viendo. Confusión. Habían visto cómo el sacrificio de Jesús en la cruz fue algo tan rápido y se habían levantado con tanto daño, con tanta ira para matar a Jesús, que muchos de los discípulos tenían temor y tenían miedo ahora de decir: yo creo en Jesús. Imagínense. Sin embargo, en cada uno de ellos al mismo tiempo abrigaban la esperanza de que Jesús realmente haya resucitado. Y saben, cuando vamos a la palabra en distintos evangelios, podemos ver, por ejemplo, en el evangelio de Mateo, capítulo 28, que el ángel que le habla a las mujeres les dice algunas cosas interesantes, justamente porque conocía el ángel, mejor dicho, conocía a Dios, que en los hombres y las mujeres que iban a escuchar acerca de la resurrección de Jesús, las emociones iban a ser muy fuertes, iban a ser emociones encontradas, por decirlo de alguna forma. Pero como Dios sabía eso, envió un ángel para que traiga paz al corazón de esas mujeres y de los discípulos. Dice Mateo capítulo 28, el versículo 5 hasta el 8, dice: el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo,
sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Qué tremendas palabras de ánimo de este ángel, enviado por Dios el Padre, seguro. Quiero que podamos ver algunas cosas. Saben, estas mismas palabras nos animan a cada uno de nosotros, porque esa muerte y resurrección de Jesús no fue en vano. Y ese mismo temor que había en estas mujeres está también en muchos. Y la palabra de Dios nos enseña que esto mismo es para nosotros también. La resurrección de Jesús nos anima a confiar y no tener miedo. Si Dios está conmigo, si Él está conmigo, no temeré. Así decía el salmista. Si Dios está conmigo, ¿a quién puedo temerle? Si Él está conmigo. No tengan miedo, les dijo el ángel. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí. Él no está aquí, Él ha resucitado. Así que anímense, confíen, no tengan temor, no tengan miedo, porque Jesús venció a la muerte. Eso es lo que el ángel les estaba diciendo a estas mujeres. Pero también la resurrección de Jesús nos anima a creer y no dudar. Les estaba diciendo recién que al principio que científicamente ha marcado la historia de la humanidad en un antes y un después la muerte de Jesús. Así que no hay por qué dudar, no hay por qué temer. Sí, tenemos que creer en la muerte y la resurrección de Jesús. El ángel le dijo: ha resucitado tal como dijo, tal como dijo. Las palabras de Dios son sí, sus palabras son reales y sus promesas son cumplidas en el tiempo justo. Vengan a ver, dijo el ángel, dónde lo pusieron. Esta resurrección de Jesús también nos anima a compartir con otros y no callar lo que Jesús hizo. Dice que el ángel le dice: vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos. Él se ha levantado de entre los muertos. Cuéntenle, vayan y díganle a sus discípulos, díganle a ellos que Jesús resucitó. Él no está en esta tumba, Él se ha levantado. La resurrección de Jesús también nos anima a conocer y no ignorar el mensaje, porque el ángel le dijo: ahora ya lo saben, ya saben que Jesús resucitó, así que no ignoren el mensaje, vayan y díganlo. Proclámenlo. La resurrección de Jesús también nos anima a contentarnos, a estar contentos y a no asustarnos. Porque dice que las mujeres se alegraron, ¿sí?, de lo que había sucedido, pero se alejaron, del sepulcro con temor, con miedo. ¿Sí? Así lo que dice la palabra, asustadas, dice. Así que esta es una de las escenas, de los momentos más importantes, no el más importante, pero uno de los más marcados, podríamos decir, el encuentro de las mujeres con ese sepulcro que ya estaba vacío, que el ángel les da esas palabras de ánimo, de aliento, y que también esas palabras nos bendicen a cada uno de nosotros. Pero hay otra cuestión que llama la atención y que me gustaría compartirles, que es el informe que dan estos guardias que estaban allí custodiando el sepulcro. Dice la palabra de Dios también allí en Mateo capítulo 28, los versículos 11 al 13, dice: mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, les dieron a los 2 soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan
que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo de Jesús. Este suceso mostró el profundo grado de desinterés que tenía, de desinterés de los planes de Dios, ¿no es cierto?, que tenían los religiosos judíos en aquel momento. Fíjense que los soldados que estaban custodiando no fueron corriendo a Pilato, no fueron corriendo al general del ejército a contarle lo que había sucedido, sino que fueron directamente a los principales de la sinagoga. Fueron directamente a los que estaban allí a cargo del sistema religioso judío en aquel momento en Jerusalén. Y dice que estos hombres ya habían escuchado que Jesús proclamaba de que Él iba a resucitar al tercer día. Y uno de los temores que ellos tenían era que si la gente empezaba a escuchar de que Jesús había resucitado, tenían el temor y tenían el miedo que se levante un ejército, por decirlo de alguna forma, y toda su estatus religioso se venga abajo porque ellos no habían creído en el poder de Jesús, en la resurrección de Jesús y en el mensaje que Jesús había dado. Así que fíjense que estos religiosos judíos no tenían absolutamente, por lo menos lo que yo entiendo, no tenían temor de Dios. Estuvieron dispuestos hasta no solamente de mentir, sino también de sobornar a esos soldados. Dice que le dieron una fuerte suma de dinero para que le digan a los demás que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y mientras que nosotros estábamos dormidos, se llevaron el cuerpo de Jesús. Ahora, imagínense los soldados. Los soldados, claro, recibieron la suma de dinero, pero un soldado que está haciendo guardia durante la noche y que se duerme, no sirve. Así que yo me imagino la presión de ellos mismos, de tener que decir, nos quedamos dormidos. Y mientras que nos quedamos dormidos se llevaron el cuerpo de Jesús. En primer lugar era una mentira. En segundo lugar, ellos mismos corrían el riesgo de perder su propio trabajo. A ver, ¿cuántos conocen algo del ejército o hicieron como llamamos a veces la colimba? A ver, yo zafé de la colimba justito. ¿Alguno lo hizo? A ver, de los varones, ¿quién hizo la colimba de los que estaban acá? ¿Nadie hizo la colimba? Mi papá nada más dice. Los demás son todos jovencitos los demás. Somos todos unos pibes. Zafamos todos. ¿Vos también te salvaste? Qué bueno, qué bueno. Bueno, por lo menos por lo que contaba mi papá, mis hermanos y de otros que por ahí he escuchado, el soldado que estaba haciendo guardia durante la noche y se dormía, al otro día, mamita querida, ¿no? O iba al calabozo, tenía sanciones porque no podía dormirse, estaba de guardia. Ahora este suceso a mí me llama la atención para traerlos a nuestro contexto de hoy, porque yo veo en esto un mensaje del mismo infierno. Díganle a la gente que eso que Jesús murió y que resucitó, eso es mentira. Muchas filosofías hoy por hoy dan vueltas haciéndonos creer que Dios en realidad no existe, o que todos los caminos te llevan a Dios, o que, como en este tiempo de las Pascuas, el huevito de Pascua, el conejo, las vacaciones, el descanso. ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario? Eso es todo distracción. ¿Para qué? Para que la gente se confunda y no entienda, no comprenda que Jesús resucitó. Que el tiempo de la Pascua celebramos, recordamos que Jesús un día se levantó de entre los muertos para darnos vida y vida en abundancia. ¿Saben? Hoy por hoy las filosofías y los
las ideologías se levantan con mentiras que van en contra de la palabra de Dios, diciendo la palabra de Dios es anticuada, la palabra de Dios es algo para que ya no va más, es demasiado antiguo. La palabra de Dios dice que no pasará, su palabra no va a permanecer para siempre, su palabra es la que se mantiene firme y estable. Saben, hay tantos que tratan de transgiversar el mensaje de salvación, de cambiarlo. Y lamentablemente muchos han cedido a esa mentira o le han dado lugar a creer en esas mentiras. Lamentablemente muchos, hasta inclusive cristianos, hijos de Dios, que un día aceptaron a Cristo como el Señor y el Salvador, lamentablemente se han dejado confundir por estas mentiras del enemigo. No, Jesús no resucitó, como le pasó a esos soldados. Es un mensaje que viene directamente del infierno. Es muy sutil, es extremadamente sutil, pero la intención es que no creas que Jesús resucitó de entre los muertos. Hay jóvenes, adolescentes, que lamentablemente escuchan ciertas cosas que les trae confusión. Aún hay adultos que escuchan y ven cosas que les trae confusión. Mis hermanos, escudriñemos esto. La palabra de Dios es viva y es real. Y es más cortante que toda espada de doble filo y entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y esta es la palabra de verdad. Esta es la palabra de verdad. Claro, claro. Hay que pagar un precio. No estoy hablando de dinero. Estoy hablando de ser fiel a Jesús. Estoy hablando de ser fieles al Señor. Pero no de creer esas mentiras. Yo te animo que si en este tiempo estás un poco confundido, te animo a que sopapees esa confusión, la eches fuera de tu vida y te aferres a lo que dice la palabra. Mi Cristo murió, mi Cristo resucitó y mi Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Mientras unos esparcían la noticia de que, la mentira, ¿no?, de que a Jesús lo habían robado de la sepultura. Por otro lado estaba la otra noticia, la noticia verdadera, de que Cristo había resucitado y que estaba en medio de los discípulos, ya Jesús glorificado, dispuesto a darles una tarea a los discípulos. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, dice la palabra de Dios que esta, o como muchos la llaman, es la gran comisión. Mateo 28, 16 al 20 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea. ¿Por qué fueron a Galilea? Porque Jesús les dijo: vayan allá y allá nos vamos a encontrar. Así que fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¡Wow! Otra vez. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En ese encuentro de Jesús con sus discípulos en Galilea, dice la palabra que hubo gente que le adoró, como quizás muchos de nosotros hemos estado adorando en esta noche. Pero también dice que dentro de esos seguidores, inclusive de Jesús, que estaban allí, aún algunos dudaban. Pero me llama la atención que menciona Mateo de que dudaban, pero como que Jesús no le dio demasiada importancia al hecho de tratar de forzarles a creer.
No es que comenzó Jesús a reprocharles o decirle, bueno, vos tenés que creer, mirá que me levanté de entre los muertos. No, Jesús empezó a hablar de otra cosa. Empezó a hablar de que el Padre le había dado, le había otorgado una autoridad que dice Filipenses, que lo compartíamos el día miércoles, dice la palabra que le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que ante ese nombre de Jesucristo un día toda lengua y toda rodilla va a tener que confesar y postrarse y declarar que Jesucristo es el Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio, lo exaltó tanto, que le dio un nombre tan particular y tan especial, que le dio una autoridad a Él especialmente. Pero ¿saben qué? Jesús, como no es un Dios egoísta, como no es alguien que le gusta ser llamado por egocentrismo, sino que esa misma autoridad la delegó a sus discípulos. Y yo me imagino a aquellos que estaban en ese lugar medio incrédulos y decían, ¿será que será así, que no? Y Jesús les otorgó esa autoridad. Aún no creyendo mucho, Jesús les entregó esa autoridad. Ahora, esa autoridad solamente la podían ver cumplirse, solamente la podían ver efectiva si hacían lo que Jesús les dijo. Vayan, vayan. Jesús les dijo, vayan. Esa autoridad yo se las doy para que vayan. ¿Vayan a qué? A contar lo que Jesús había hecho. Que Dios envió a Jesús por amor a cada uno de nosotros. Que Jesús fue colgado en un madero injustamente, tomando nuestro lugar, y murió y resucitó al tercer día en el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? Esa autoridad Jesús nos la delega a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando vino el tiempo de Pentecostés, el Señor dijo, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos. Es decir, esa unción que el Espíritu Santo deposita sobre cada uno de nosotros es para que vayamos, es para que hablemos, es para que contemos. ¿Qué? Las mentiras de que le habían dicho los judíos, los religiosos judíos, los soldados, de que a Jesús se lo habían robado. No, la verdad que está escrita en la palabra de Dios, que dice que Jesucristo resucitó, se levantó de entre los muertos y que Él va a volver a buscar a su iglesia. Jesús les estaba dando una autoridad, y esa autoridad que Jesús les estaba delegando no era solamente para pastores o para evangelistas que arman campañas evangelísticas multitudinarias, que está bien, está correcto hacerlo, pero Jesús hablaba de algo mucho más sencillo. Hablaba de que cada uno de nosotros podamos compartir el evangelio con quienes viven a nuestro lado, en nuestra casa, con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Que vayamos y les contemos las cosas que Jesús hizo por nosotros, pero por sobre todas las cosas, que Jesús pagó un precio para nuestra eternidad. Y todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, es el que va a heredar vida eterna. Así que es nuestra tarea de cada uno de nosotros tomar el compromiso por el cual Jesús nos ha llamado. ¿Cómo está tu compromiso con otros acerca de las buenas nuevas de salvación? En los versículos 19 y 20, Jesús habla de 3 acciones allí. Él dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Estas 3 acciones son hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y a veces cuando pensamos de esto, pensamos que es una tarea que deben hacer solamente los pastores o quienes dan el discipulado.
Y cuando vemos el contexto en el que Jesús lo habló, estaba diciendo que así como tenemos la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros, también tenemos la responsabilidad de alguna manera, empujar, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, ayudar, animar a otros a que realmente puedan ser fortalecidos en la fe. Y para eso están los discipulados. En el caso nuestro, como iglesia, que tenemos varios discipulados, hay otro que está en el horno, ahí está a punto ya de salir del horno, en cualquier momento lo vamos a lanzar. Así que estén expectantes y oren por eso, porque realmente creemos que va a ser de bendición. Discipulado, ¿para qué el discipulado? Para aprender. ¿Aprender qué? ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo vivir la vida en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo debo vivir la vida cristiana? ¿Cómo debo ser un hijo de Dios? ¿Cómo me debo manejar? Pero no solamente esto, también de alguna manera ayudar a aquellos que han creído en Jesús, pero que aún no han pasado por las aguas del bautismo, a que puedan tomar esa decisión de fe, ese compromiso con Jesús de ser bautizados. Para el mes de junio tenemos bautismo, así que tenemos que trabajar para ese bautismo. Ya hay algunos que se van a bautizar, que ya tomaron la decisión, pero hay otros que están ahí en camino. Y ¿saben qué? Es muy probable que Dios quiera usarte a vos, a cada uno, para poder animar a esas personas a pasar por las aguas del bautismo. Y finalmente, el Señor, cuando estaba allí con sus discípulos, en el versículo 20, les dijo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Iglesia, en esta noche el Señor nos dice: no tengas miedo, yo resucité. No tengas miedo de lo que sucede hoy por hoy, de las situaciones. No tengas temor, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo estoy con vos, yo resucité. Y esta promesa, yo estoy con ustedes siempre. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Es una promesa real, genuina y verdadera que cada uno de nosotros podemos experimentar y vivir. Iglesia, cree, no dudes. Jesús resucitó, no dudes. Si tenés dudas de que Jesús resucitó y que lo hizo por amor a tu vida y para que puedas tener para que puedas tener la eternidad con Él, entonces te animo a que, como te dije recién, sopapes esa incredulidad, esa duda, la eches fuera de tu vida y te aferres a la palabra de Dios. Iglesia, comparte con otros, no te calles. Jesús dijo: habla a otros de mi resurrección. Andá y decirle a mis discípulos que resucité. Andá y decirle a aquellos que aún no han creído que Jesús está vivo, que Él ha resucitado. Iglesia, no dejes de congregarte y de tener un corazón comprometido. Eso es lo que el Señor les estaba diciendo cuando le dijo: vayan a Galilea, ¿a Galilea era? Sí, a Galilea, digo bien. Vayan a Galilea. Lo que Jesús les estaba diciendo: vamos a reunirnos en aquel lugar. La importancia de congregarse, de estar juntos, de nutrirnos, de fortalecernos, de animarnos. No es solamente o simplemente venir al templo y sentarnos en la silla, sino que la palabra de Dios también habla de la comunión en el cuerpo de Cristo. Y la comunión habla de conocer quizás a otros hermanos, bendecirnos por sobre todas las cosas. Yo voy delante tuyo, dijo Jesús. Iglesia, ahora ya lo sabes. Ya sabes. No podemos ignorar el mensaje de la cruz. Jesús murió, resucitó y va a volver. Quizás haya cosas en estos tiempos que te asusten, pero como el Señor le dijo de estas mujeres, ¿no? Que ellas por un lado estaban asustadas, pero al mismo tiempo estaban alegres. Si hay cosas que te asustan, gózate, porque tu Señor Jesucristo de Nazaret resucitó. Él resucitó y Él va delante nuestro. Iglesia, levántate,
niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Creamos en este libro. Leamos este libro. Si hay dudas, leamos. Leamos. No te llenes de información que te hace desviar de la palabra de Dios. Acá está la verdad. No busques en otro lado. Acá está la verdad. Este es el manual de vida, la guía para nuestra vida. En otro lado vamos a encontrar confusión. En otro lado vamos a encontrar cualquier cosa menos la esperanza de vida eterna que está escrita acá. Yo sé que a veces, por curiosos, queremos conocer si realmente es real o no es real, y lamentablemente hay muchos enviados desde el mismo infierno, para pagos inclusive, para decir: Jesús no ha resucitado. No creas a las mentiras, las ideologías, las filosofías que cambian el mensaje que está escrito en la Biblia. La palabra de Dios no pasa de moda, es siempre la misma. Solamente tenemos que obedecerla. Iglesia, levántate, cumple con el ministerio que Jesús nos entregó a cada uno de nosotros. Predica, bautiza, enseña. Cada vez que bautizamos a alguien aquí en el bautisterio, somos como iglesia que estamos bautizando. No es el pastor el que bautiza. Somos todos parte. Iglesia, invierte tiempo en el reino. Invierte tiempo en el reino. Tiempo en la lectura. Tiempo en la búsqueda. Tiempo en la oración. Tiempo en congregarnos. Tiempo en buscar, en compartir el evangelio. En hablar a otros, en aprender, a ser discipulado. Para que realmente podamos tener el conocimiento que de alguna manera quita, arranca y saca aquellas cosas que vienen como saetas de maldición a nuestra mente. Yo te animo a ponerte en pie. Iglesia, Cristo ha resucitado. Levanta tus manos. Cristo ha resucitado. Él se levantó de entre los muertos al tercer día. Y aunque han querido cambiar el mensaje, aunque han querido tapar la verdad de que Jesucristo resucitó, aunque haya habido temor, aunque haya habido persecución, aunque haya habido muerte, aún así la palabra de Dios no se detuvo. El evangelio no se detuvo y no se va a detener cuando hay una iglesia que le cree a Dios, cuando hay un pueblo que le cree al Señor, cuando hay un pueblo que cree a las promesas de Dios, cuando hay un pueblo que cree en lo que dicen las Escrituras, cuando hay un pueblo que se levanta en fe para conquistar, para predicar, para anunciar las buenas noticias de salvación, cuando hay un pueblo que se levanta para poder ayudar a otros a crecer en la fe, a madurar en la fe, para entender que cada uno de nosotros, cada uno como el cuerpo de Cristo, somos responsables del crecimiento, de la edificación, de la bendición del cuerpo de Cristo. Espíritu Santo de Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra y por ser tan clara, Señor. Gracias por todo lo acontecido en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de la crucifixión, el tiempo de la sepultura, el tiempo de la resurrección de entre los muertos, y aún el mensaje que le has dado a tus discípulos que nos traes a nosotros hoy también. Gracias, Señor, gracias porque trae luz a nuestra vida, y te pedimos que esta palabra, Señor, se haga tan fuerte, tan firme en nuestro corazón, que no haya nada ni nadie, no haya mentira, no haya ideología, no haya filosofías baratas que quieran confundirnos. En el nombre de Jesús ahora te pido, Dios, de que con tu sangre bendita, esa sangre derrame sobre nuestros oídos, para que solamente podamos escuchar tu voz. Cerramos toda lengua mentirosa que viene a engañar y a mentir a los niños, que viene a mentir a los adolescentes, a los jóvenes,
que tratan de mentir a sus vidas diciendo que el Evangelio es una mentira, que no es real. En el nombre de Jesús ahora, esa lengua ahora yo la ato y echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toma control y dominio de tus hijos, toma control de tu iglesia, que podamos ser, Señor, ese pueblo, esa iglesia que con denuedo, con esfuerzo, con dedicación, con mucho amor, Señor, predica, comparte de que tú, oh Cristo, has resucitado, que tú te has levantado de entre los muertos. Oh Jesús, gracias te damos, Señor, porque a través de esa resurrección encontramos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Yo te animo a levantar tu mano y decirle a Jesús: Jesús, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida. Toma mi vida, Señor. Allá donde estás, decirle: Señor, yo creo en ti, yo entregué mi corazón a ti. Quiero serte fiel. Quiero cumplir con tus propósitos, Señor. Quiero cumplir con ese mandato, esa gran comisión que has delegado, Señor, de predicar tu palabra, de enseñar, de bautizar. Espíritu Santo, empodera a tu iglesia, empodera a tu iglesia, empodera a tu pueblo. Unge a tu pueblo, Señor. Unge a tu pueblo. Unge, unge, unge. Que con denuedo puedan decir: Cristo ha resucitado. Él se ha levantado entre los muertos para dar vida, vida abundante, para perdonar pecados, para restaurar vidas, para restaurar familias, matrimonios, para restaurar relaciones. Él ha muerto y ha resucitado para levantar nuestras vidas, para sanarnos, para sanar las heridas del corazón, las emociones. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Precioso Jesús.